Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, debatimos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar precisamente la contradicción de tesis 275/2015, que gira alrededor de una divergencia de criterios entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para entender el contexto en el que surge esta diferencia de criterios y el sentido de la sentencia de nuestro máximo tribunal, le doy la bienvenida a Janet Velázquez. Bienvenida, Janet, un gusto tenerte aquí. Y también a Alfredo Narváez. Alfredo, un gusto y bienvenido porque ya nos habías hecho favor de acompañarnos. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Alfredo, pues cuéntanos cómo surge el caso, cómo llega a la Suprema Corte. Bueno, lo primero que hay que decir es que este tipo de contradicciones de tesis no son muy usuales. Y digamos que las discrepancias entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte se introdujeron en la Constitución desde que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una reforma de 1996, y desde entonces ha habido nada más 19 asuntos de este tipo. Muy pocos. En la Suprema Corte. La Suprema Corte en pleno es la encargada de resolver los diferendos entre el Tribunal Electoral y ella, y bueno, tienen ciertas peculiaridades estos procedimientos, a diferencia de las contradicciones de tesis que giran en torno a la ley de amparo, bueno, que regula la ley de amparo. Que esas son mucho más frecuentes, ¿no? Son Estamos hablando más frecuentes. Y decenas al año. Sí. Estas son muy escasas y, bueno, como característica muy particular es que están limitadas a cuestiones de constitucionalidad, o sea, de interpretación constitucional. Si el tribunal interpreta una ley y la Corte una ley en sentido divergente, no existe la contradicción, solamente cuestiones de estricta constitucionalidad. Entonces es que el constituyente prevé un proceso en el que la Suprema Corte en pleno determina qué criterio debe prevalecer. Y bueno, al final de cuentas este asunto llega porque una ciudadana del Estado de Nuevo León, que fue parte en un juicio relacionado con una elección ordinaria del Congreso del Estado de Nuevo León, se inconforma con las decisiones que van teniendo las autoridades electorales en la cadena impugnativa, y al ser parte en esos juicios, esta ciudadana está legitimada para denunciar ante la Suprema Corte la contradicción de tesis, y ella formula el planteamiento y el Pleno decide, bueno, se pone a analizar en este proyecto si hay contradicción de tesis o no. Cuando hablamos de contradicción de tesis, Alfredo, sí, te quiero preguntar esta parte para que las personas que están viendo el programa lo puedan entender, aunque ya hiciste mención de la diferencia que puede haber con contradicciones de tesis de tribunales colegiados, etcétera, o incluso entre las salas de la Corte también. Pero me gustaría que nos ayudaras a entender de qué estamos hablando, es decir, ¿cuándo se genera una contradicción de tesis? ¿Cuándo podemos decir que hay un criterio A y un criterio B y que estos criterios son opuestos? Porque la sentencia lo aborda, la sentencia lo trata. ¿Por qué no nos ayudas con esa parte? Bueno, en las contradicciones de tesis lo primero que hay que determinar es que un tribunal haya tomado una decisión o vertido una consideración que sea contraria a lo que haya decidido otro tribunal terminal en relación con el mismo precepto jurídico o con el mismo problema jurídico sin ser el mismo precepto. Entonces, la Corte tiene un procedimiento ya muy acabado en el que requiere 3 requisitos para que se considere que existe una contradicción. El primer requisito es que haya interpretación, si es en materia electoral, desde luego que sea interpretación constitucional. Ajá. Después, la Corte requiere que haya una cosa que le llaman el punto de toque, que es que la interpretación constitucional que hagan los dos tribunales verse sobre el mismo problema jurídico y que esto sea en sentido diferente. Esas serían las 3 cosas que habría que verificar, que habría que vigilar, digamos. Sí, este tercer requisito, la Corte ha sido muy técnica y habla de una pregunta genuina que resuelve el problema, pero eso es bastante confuso. Es básicamente
esto, una interpretación en sentido divergente, y entonces, como los dos son órganos terminales cuyos criterios inciden en las decisiones de los órganos inferiores, pues es importante que la Corte diga no, vamos a ver qué criterio es el que debe prevalecer, sin que esté vinculada la Corte a escoger los de ella, ¿no? Puede ser que algún día, no ha sucedido todavía, decida que tenía razón el Tribunal Electoral. No, bueno, porque finalmente también es un insumo, el hecho de que la Corte tome en cuenta el criterio del tribunal es un insumo más en el proceso deliberativo que observa el máximo tribunal. Vaya. Desde luego. Como pueden ser los argumentos que hacen llegar las partes en un amparo en revisión, por ejemplo, o en un amparo directo, que sea materia de facultad de atracción, por supuesto. Desde luego. Janet, ¿y hubo contradicción? Pues ese fue un punto muy importante en este asunto. La naturaleza de los asuntos que conoce la Corte en materia electoral es muy diferente a la naturaleza de los asuntos que conoce el Tribunal Electoral. La Corte hace control abstracto de constitucionalidad. Esto quiere decir que estudia la constitucionalidad de una ley. Pero cuando dices abstracto, ¿es no a partir de un caso concreto o no necesariamente a partir de un caso concreto? Exactamente, es a partir de la publicación de la ley, analiza la constitucionalidad de los preceptos de la ley que se hayan publicado. ¿Eso puede suceder, Janet, te pregunto, a través, por ejemplo, se me ocurre, de una acción de inconstitucionalidad? Acción de inconstitucionalidad, digamos que es el medio por antonomasia en donde la Corte analiza la constitucionalidad de leyes electorales. Y el Tribunal Electoral no tiene competencia para analizar la constitucionalidad de leyes electorales. Entonces, él lo hace a través de casos específicos, casos concretos. Y le llamamos control concreto. Control concreto de constitucionalidad. Y entonces, en este caso, los dos tribunales habían analizado una cuestión de repartición de candidaturas de representación proporcional, pero la Corte lo había hecho con base en la publicación de una ley del Distrito Federal y la Sala Superior con base en un acuerdo específico para una elección local de Nuevo León que ya hacía el reparto de las candidaturas. Entonces, uno era abstracto y otro era un caso concreto. Entonces, por esta diferencia entre los dos tipos de asuntos, hubo discusión acerca de si había o si existía la contradicción de tesis. O sea, no era tan claro, entonces. No era claro porque eran muy distintos en ese sentido los asuntos. En uno era con motivo de que el legislador local había introducido ahorita supongo que lo vamos a ver, una manera muy específica de repartir las representaciones, digamos los puestos de representación proporcional en el Congreso, y la otra era porque el Tribunal Electoral había dicho no los voy a repartir de manera paritaria porque la ley no lo contempla y porque además ya pasó la jornada electoral. Entonces, esa naturaleza distinta de los dos asuntos nos hacía preguntarnos si había o no contradicción de criterios, si los dos tribunales no habían tenido ante sí el mismo caso para pronunciarse respecto. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, la Corte al final dijo que sí hubo contradicción de criterios, con algunos votos en contra de 3 ministros, pero bueno, se consideró que... La mayoría, digamos. La mayoría consideró que sí hubo y que sí hay contradicción de criterios, aun que exista esta diferente naturaleza entre los asuntos que conoce la Corte y la Sala Superior. Vamos entrando al fondo, Alfredo. Reconocida esto que nos platica Janet, hay contradicción. La sistemática, el estudio sistemático de la sentencia me gustó mucho porque recuerda, digamos, evocando, ¿no?, quizá Marbury versus Madison, cuando el gran juez John Marshall hace preguntas, ¿no?, y va resolviendo. Aquí también la Corte hace preguntas, ¿no? Dice, oye, pues detectamos estas contradicciones, son 3, ¿no? Y vamos a responder cada una en forma de preguntas. ¿Cuál es la sistemática que sigue la Corte? Bueno, la Corte identifica que la existencia de la contradicción se da en 3 puntos diferentes. El primero y el más importante es cuáles son los alcances del principio de paridad de género, ¿sí?, en el orden constitucional mexicano. A ver, ayúdanos a entender ese concepto. Entonces, la Constitución establece en su artículo 41, ¿sí?, un principio constitucional que habla de paridad en las candidaturas a puestos, en ese momento era de legisladores
locales. Que luego fue reformado. Luego ¿no? fue reformado. Recientemente. Recientemente. De hecho. Sí. Entonces, la Corte encuentra que hay un diferendo un diferendo de posturas de los dos tribunales entre hasta dónde llega este principio de paridad de género. Si se agota en el momento en que los partidos registran sus candidatos antes de la elección, y ahí ya termina el efecto de ese principio, o si el principio trasciende y tiene efectos a la hora de que integras el órgano legislativo. Esa es la pregunta, ¿dónde termina el principio? Es una gran pregunta, porque los efectos, me imagino que son, no me atrevo a decir diametralmente opuestos, pero sí, vaya, uno se me figura un, digamos, escenario de paridad de género en el arranque de la carrera electoral, correcto, digamos candidaturas, y otro se me figura un principio de paridad de género aplicado pero al resultado. Correctamente. Que es pues ya la manera en la que, pues ahora sí que cuántos legisladores va a haber de un género y de otro género, ¿no? Vaya pregunta. Sí, tiene implicaciones muy importantes, porque también esto se puede reformular, esta pregunta de los alcances, en sentido inverso, y quizás es más fácil de comprender, porque hay muchos estados de la República, y la Corte ha validado, que tienen lo que denominamos acciones afirmativas de género, ¿no? Y que permiten ciertos reacomodos después de la elección para que quede más paritario el órgano legislativo. ¿Cómo le llamaremos? Si quisiéramos explicar de manera coloquial, como una... Sí, una cosa que una compensación compensa, ahí o... que compensa y reasigna las curules que le tocan a cada partido. Y dependiendo de la respuesta que daba la Corte, eso era libre configuración de los estados. O sea, podían hacerlo si quisieran, okay. o una obligación. Entonces, ese es el quid. A ver, detengámonos aquí. Janet, ayúdanos a entender el fondo de la cuestión. Me parece que Alfredo lo dijo de manera clarísima. Esta es la pregunta más importante de las tres. Claro. Vamos a analizar las tres, por supuesto, pero aquí quisiera, Janet, que nos ayudas a tener claro cuál es el valor de fondo que se está discutiendo. Por ejemplo, si alguien preguntara, oye, ¿por qué tenemos que caminar hacia una paridad de género? ¿Por qué lo que está detrás de esas reformas, que siempre es pues la mayor presencia de la mujer, en este caso, en los órganos legislativos, en la representación política, en la lucha por las candidaturas, en el interior de la vida partidista? Alguien te podría preguntar, Janet, legítimamente a ti, o a Alfredo, a mí, a quien fuera, ¿por qué? Claro. ¿Por qué no le ponemos una cinta, como la justicia, ¿no?, representa, en donde no se vea el género ni de los candidatos, ni de los legisladores, ni de nada? ¿Qué contestarías? Pues yo diría que es precisamente la diferencia, a lo mejor haciendo un símil, entre una regla y un principio, o entre la parte formal, matemática de la igualdad y la parte más material. Entonces, como decía Alfredo, no es lo mismo que en el punto de arranque los partidos políticos pusieran en su lista 50% hombres y 50 mujeres, a que ya con toda la configuración y las cuentas matemáticas y todo, resultaran una configuración del Congreso local paritario. O sea, una era en el punto de arranque y otra es en el resultado, como tú bien decías, que es lo mismo que decir, una cosa es que sea 50-50, nada más matemática, ya cumplí al principio, a ver una dimensión más de fondo de la paridad y decir, bueno, no, tenemos obligación de hacer acomodaciones, recomposiciones, incluso a lo mejor en alguna parte desatender un poco las cuentas matemáticas de 1 y 0 para atender más a la composición o al fondo que queremos llegar, que es la representación igualitaria de las mujeres. Justamente en eso te hago esta pregunta, pero ahí tiene que haber un valor de fondo. Es decir, porque si tú dices, a ver,
Lo que yo quiero es lograr una representación paritaria o lo más paritaria posible. Quizá no es exactamente el 50%, pero algo que se le aproxime y que sea razonable. ¿Qué valor estás defendiendo? Es decir, me parece que una igualdad sustantiva quizá, o ¿cómo lo podremos...? Claro, sería igualdad y sería, podríamos decir que enfocada en su vertiente de materialidad, o sea, es una igualdad sustantiva. De fondo, digamos, de fondo. No formal. Claro, ese es el fondo y ese es el objetivo de este principio que fue incorporado en la Constitución justo como principio de paridad. Porque es importante también regresar a lo que decía Alfredo. Hay estados que ya contemplaban acciones afirmativas, que es una figura totalmente distinta a ver el principio de paridad como principio, como mandato de optimización, y de hecho se dice con todas sus letras en esta sentencia. Ya no estamos hablando de acciones afirmativas, estamos hablando de un principio que ya es permanente y que ya nos obliga a atender a la dimensión sustancial de la igualdad. Porque las acciones afirmativas en la visión tradicional sí tienen un componente de temporalidad. Claro. En lo que se alcanzan las condiciones de mayor igualdad, ¿no? Las explicaciones típicas de, por ejemplo, el caso Baker a finales de los 70 en Estados Unidos. Claro, es temporal, es para distintos tipos de grupos vulnerables que tienen un fin a lo mejor específico para ponerlos en algún nivel de representación, aumentar sus niveles de representación o de participación, pero que no, ya vistos bajo la lógica de un principio de paridad y de igualdad sustantiva, difieren, porque un principio ya de paridad no es temporal. Esto llegó para quedarse. Exacto, es permanente, es definitivo y implica tomar todas las medidas para garantizar que no solo se cumpla con el numerito al principio, sino que se le dé toda la dimensión que se necesita para cumplir con la igualdad sustantiva. Oye, Alfredo, tú eres profesor de Derecho Constitucional, sabes mucho de esto, tienes experiencia académica. Hay un debate ahí. Es decir, esto que señala Janet, que desde luego yo por supuesto estoy de acuerdo, pero entiendo que es debatible. Hay personas que dicen, desde que surgió el debate sobre acciones afirmativas allá en los años 70, dijeron, ¿por qué les tenemos que ayudar a ciertos grupos? ¿O por qué identidades como la identidad de género o la identidad racial o la condición de discapacidad de una persona requiere de un auxilio legislativo o de un auxilio jurisdiccional, en este caso en la lucha de estas dos interpretaciones o en la divergencia? ¿Por qué no llegan por sí mismos? ¿Por qué de repente tenemos que decir, no, pero es que queremos más mujeres? Bueno, pues que compitan. Hay un debate abierto ahí, ¿sí o no? Bueno, o sea, sí ha habido un debate, pero lo que es un hecho, y esto no necesita uno ser académico para verlo, si uno ve, por ejemplo, las distintas reformas que ha habido en el tiempo para fortalecer o tratar de fortalecer la igualdad entre los varones y las mujeres, la constante es que es insuficiente. Es que muchas veces se ponen cierto tipo de reglas que aparentemente van a conseguir lo que todos buscamos, que es la igualdad. Pero caso con caso se ha visto que eso es insuficiente porque la sociedad encuentra vericuetos para que esto no suceda. El caso paradigmático es uno de estos que dieron origen a la contradicción. Se hace todo un proceso para garantizar paridad en las candidaturas antes de la elección en el estado de Nuevo León, pero ellos tienen un sistema de representación proporcional en donde terminas con un congreso con unos porcentajes de hombres muchísimo mayor. Sí, 60 y tantos y 30 y tantos, ¿no? Creo sí, que... pero no estamos hablando de 60-40, sino de 67 a... O sea, una cantidad mucho menor de mujeres. Oye, pero dices que de repente la sociedad le da la vuelta, pero a ver, yo aquí lo digo yo, no para que no, pero los partidos. Claro. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad de los partidos también. Ellos son el vehículo que diseñan las candidaturas, que articulan el debate democrático. Estoy completamente de acuerdo. Y los partidos mismos pusieron este principio en la Constitución. Además, lo votaron, ellos, sus representantes lo votaron. Entonces, sí, ponen el principio, pero a la hora de hacer las reglas en concreto, claro, todos sabemos que los principios necesitan cierta
Sí, implementación. Se tienen que concretar, pues, ¿no? A nivel legislativo, vaya, la ley de Nuevo León, concreto. Exactamente, y entonces tenemos sistemas como este que dicen, bueno, en nuestra libertad configurativa, nosotros vamos a garantizar paridad antes de la elección y luego en representación proporcional ya no hay manera de que movamos nada. Y estoy de acuerdo, quizás legalistamente podrían haber dicho, ok, ya no está en la ley previsto, ¿sí?, que pudiéramos hacer un reacomodo en Nuevo León en ese asunto. Pero lo que es un hecho es que también el Tribunal Electoral en ese asunto dijo, se agota al postular y ya no puedes hacer nada después. Y eso es una interpretación de la Constitución. Pero aquí me hace mucho sentido tu comentario de hace unos minutos, en el sentido de que el debate que la Corte tiene que resolver en esta contradicción de tesis, porque hay que recordar esto, es una contradicción de tesis, es constitucional. Sí. Y a nivel constitucional sí tienes el principio de paridad. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces ahí, digamos, aunque legalistamente, como dices, se pudiera apoyar este criterio del Tribunal Electoral, pero luego el debate cambia cuando el caso llega a la Corte. Claro, y uno de los problemas que veían los ministros que votaron por la inexistencia, que bueno, yo respeto esas posturas, pero es no ver un problema que tienen las contradicciones de tesis entre el Tribunal Electoral, que ya se llamaba Janet. Son procesos muy diferentes. Si tú esperas tener la misma consideración idéntica en los dos asuntos, pues va a ser imposible, porque unos son abstractos y los otros vienen del caso concreto, ¿no? Pero creo que al final lo que entendió el Pleno de la Corte es, este principio tiene que tener ciertas implicaciones y vamos a ver cómo embona con los derechos que el Tribunal Electoral dijo que se podían vulnerar a la hora de darle esos alcances mayores a la paridad de género. Sobre esto vamos a seguir platicando, no se vayan, vamos a hacer una pausa muy, muy breve, pero regresamos enseguida porque todavía hay mucho por analizar y mucho por entender de esta contradicción de tesis 275/2015. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y vamos a seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 275/2015, en donde la Corte se plantea una serie de preguntas e intenta ir dándoles respuesta en una divergencia de criterios con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya habíamos platicado en el primer bloque del alcance en cuanto al planteamiento de la primera pregunta sobre si el principio de paridad de género en materia electoral se limitaba al momento de determinar las candidaturas o se extendía hasta la integración de los órganos legislativos, requiriendo en algunos casos, en términos de la legislación de desarrollo, que hubiera ajustes a la asignación de las curules de representantes por el principio de representación proporcional. Suena un poco enredado, suena difícil, pero créanme que no lo es, y además nuestros invitados han sido clarísimos en su exposición, y por eso, Janet, te quiero preguntar, ya Alfredo y tú nos hicieron favor de dar el contexto de la pregunta, de la primera de las tres, pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué dijo la Corte entonces? Bueno, entonces la Corte dijo que, digamos, el alcance del principio de paridad no se agota en la postulación de las candidaturas, sino que sí se extiende porque justamente pretende que la integración del órgano resulte paritaria. Creo que en este punto es importante regresarnos solo un poquito para explicar que la pregunta estaba centrada justo en los alcances de la postulación de los candidatos, y esto era importante por cómo se reflejaba en el principio de representación proporcional. No se está hablando en esta contradicción de tesis de los diputados o los representantes por el principio de mayoría relativa, porque se podría quedar un poco corta o podríamos no entender por qué había esta contradicción de criterios. Para los representantes de mayoría relativa es, digamos, un voto, está la lista, digamos, el partido político postula a sus candidatos, lo debe hacer 50-50,
Un titular y un suplente, digamos. Exacto, un titular y un suplente, la gente vota por esos candidatos y se decide quién fue el ganador en cada distrito. El mayor número de votos. Eso, es el que queda. Entonces, un poco se empezaba a hacer la problemática para los diputados de representación proporcional. Porque ahí la lógica es diferente, ¿no? Porque la lógica a ver, detengámonos ahí un minutito. Explícanos esa parte. Pues, digamos, sin hacernos tantas bolas, podemos decir que en estos dos casos, lo que pasaba es que no eran, tú cuando ibas a votar, no votabas por una lista donde ya vinieran los nombres de quienes iban a resultar los diputados por representación proporcional, sino que al final de la jornada electoral, contando los votos que había tenido cada partido, le decían, no sé, a ti te tocan 3 por representación proporcional, al otro le tocan 5, al otro le tocan 6, pero eso se deciden conforme a quien resultó el mejor perdedor de tus candidatos de mayoría relativa. Entonces, podría considerarse que, bueno, si votaron por el de mayoría relativa y resultó el mejor perdedor, es decir, fue el segundo lugar, ya votaron por él, votaron por el candidato, ¿no? Entonces debería de tener una representatividad él también, porque tuvo el voto, digamos, tuvo el apoyo ciudadano. Porque votaron por él. Ahora, ¿cómo? Pero yo creo que la discusión viene, ¿y cómo se cruza el principio de paridad de género ahí? Pues precisamente había casos o distritos electorales en los que el mejor perdedor era hombre. Del mismo género que el que obtuvo el mayor número de votos. Exactamente. ¿Y ahí qué pasaba? Y entonces, que generó esto una composición, me voy a referir un poco primero al criterio de la Sala Superior. Esto provocó una composición del Congreso en el que había mayoría de hombres en una proporción, no sé. Lo que nos decía Alfredo. Sí, 60 y tantos, 30 y tantos, pero por este juego de que habían resultado pues el segundo lugar y entonces pues así decía el sistema, era te tocaba a ti, por ti votaron, entonces tú eres el primero asignado como representación proporcional. Y la Sala Superior entiende que, digamos, el entrecruzamiento del principio de paridad de género aplicaba en candidaturas, pero ya no en resultados. Exactamente, ese es el quid de su criterio. Bueno, tú cumpliste con la paridad en el momento en el que los postulaste porque iban incluidos en una, se llama como lista semiabierta, digamos que iban postulados en paridad. Ya como resultó la composición, ya no te correspondía como obligación y entonces ahí se agotó el alcance. Ahora, esto lo define el legislador local de Nuevo León. Claro. Y ahí es donde viene el tema de libertad configurativa u obligación de respetar estrictamente el principio de paridad de género, ¿no? Sí, y por eso fue el criterio también resultante de esta Suprema Corte. Como en el caso ante la Suprema Corte, el legislador del Distrito Federal sí había contemplado los reacomodos, entonces la Corte dijo, bueno, aunque el legislador local de Nuevo León no hubiese contemplado los reacomodos en su ley local, el principio de paridad sí tiene ese alcance de obligar a que se hagan, a que la autoridad electoral haga los reacomodos. Oye, a ver, Alfredo, en esto que dice Janet, fíjate qué interesante, porque, y está también en la sentencia, evidentemente, pero te quiero hacer este planteamiento. Parecería que hay dos grandes principios estructuradores del Estado Democrático de Derecho que están jugando y no sabemos cuál va a ganar. Representación política, por un lado, es decir, los partidos poniendo candidatos, poniendo nombres, haciendo listas abiertas o como sea, pero haciendo listas para sus candidaturas de representación proporcional y paridad de género. ¿Y entonces ahí qué pasa? Bueno, ese problema, aunque suena catastrófico, pues es trabajo de todos los días en la Corte, sí, donde tú ves dos principios. Les toca, digo, pero dos son casos difíciles. Claro, claro. Entonces, dos principios que entran en tensión y entonces lo que tiene que hacer la Corte es ver de qué manera pueden ser armónicos, ¿no? Y bueno, lo que se hizo en esta parte de la pregunta es decir, a ver, el principio de paridad de género está aquí y vamos a ver qué alcances tiene con esos otros principios con los que puede colidir y entonces por eso la Corte hace una, pues digámoslo así, aplica 4 diferentes criterios de interpretación al artículo constitucional
para concluir que todos van en la misma dirección de decir la paridad de género tiene estos alcances y entonces en tu ley local, estados, no puedes poner reglas que impidan los reajustes necesarios para satisfacer este principio. Exacto. Lo que nos decía ya. Y lo que aclara también la Corte es que no se está refiriendo a quitarle curules a un partido para dárselos a otro Eso partido. es muy importante. No, Es muy porque eso evidentemente violaría todo lo que implica representación proporcional. y la propia competencia, ¿no? Digamos, ahí se podría ladear un poquito. Claro, claro. Entonces lo que está diciendo la Corte es, a ver, partidos participaron en una elección y te tocaron tantos curules de representación proporcional. Si tu partido ya tenías X número de varones que sobrepasa al número de mujeres, entonces tus curules tienen que ser ocupados por mujeres hasta que alcances la paridad de género en los candidatos tuyos, básicamente. ¿Se sacrifica o no la representación política al modo tradicional, como la ha entendido la teoría política, digamos, de la modernidad? Es decir, bueno, es que todo depende de lo que decía Janet. Si tú al principio de representación proporcional lo estás viendo como un voto que va dirigido a los partidos o puede incluir a los candidatos. ya estamos entrando en la segunda pregunta. Bueno, No, pero está bien, claro. no, pero Sí, va por ahí. va. Justamente, bueno, avancemos entonces. Sí. La segunda pregunta que formula la Corte es esta. Cuando, en el principio de representación proporcional, Sí. en donde se busca, por ejemplo, corregir la falta de representatividad que pudieron haber tenido los partidos que no obtuvieron el mayor número de votos y que ganaron por mayoría relativa, pero que tienen un apoyo, digamos, ciudadano de un porcentaje de votantes y que a través de la representación proporcional corrigen esta posible disparidad, en ese momento el ciudadano está votando por el nombre que viene en la lista, sea hombre, mujer, en fin, eso o sea, dependerá del acomodo de los partidos, pero hombre, mujer, o está votando por el partido. Creo que en ese término está formulada la pregunta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo aborda el tema la Corte? Bueno, la Corte básicamente hace un recuento de cómo ha interpretado ella el principio de representación proporcional y dice, el único propósito de la representación proporcional ha sido que los órganos estén integrados con una representación equivalente a lo que votaron los ciudadanos. O sea, que los partidos, que no haya ecuación de que perdiste y ya no te toca nada, sino que la representación del Congreso sea un reflejo de la ideología política de los ciudadanos que votaron por determinado partido. Y la Corte dice, si nosotros empezamos ahora a reconocerle a la representación proporcional otros objetivos, como que defiendan derechos de las personas. El derecho a ser votado. Alguien te puede decir, oye, pero es que a mí mi partido me puso en el número 1 de la lista, yo varón, Exactamente. yo tengo derecho a que la gente vote por mí, yo sea su representante. Hubo un porcentaje de gente que votó por mi partido, el que me postuló, y tú ahorita vienes y me quitas en aras de que viene otro principio. Yo me imagino como un tren, ¿verdad? Sí. ¿No? Que viene ahí y dice, oye, pues te pasó por encima el tren de la paridad de género. Yo me imagino que alguien se podría quejar, ¿no? Claro. Bueno, y claro, ha habido quien se ha quejado y en este sentido la Corte está diciendo, a ver, nosotros reconocemos que la paridad solo tiene estos alcances, ¿sí? Si le reconoces alcances diversos al principio de representación proporcional, estás violando o estás vulnerando un principio constitucional, que es el de paridad de género. Y curiosamente la Corte en esta precisa sección hace referencia al precedente del que hablamos hace tiempo, que es la acción de inconstitucionalidad de la Ciudad de México, Sí. porque De la Constitución de la Ciudad de la México. Constitución de la Ciudad de México. Claro. Y en ese precedente se dijo, tú sí puedes ampliar derechos a nivel local.
y puedes ampliarlos hasta el punto en que no incidan en un principio constitucional que esté en la Constitución Federal. Entonces, la Corte, en esta contradicción de tesis, dice, lo que hacen las legislaciones como las de Nuevo León, en ese entonces, esto ya está derogado, pero lo que hacen ese tipo de legislaciones es ampliar un derecho fundamental, pero lo hacen de una manera que restringe a un principio constitucional que es la paridad de género, y eso no se puede. Entonces lo que dice la Corte es no, representación proporcional sirve para los partidos y para que ellos cumplan todas sus funciones como entidades de interés público y favorezcan la participación ciudadana. Y eso incluye la paridad de género. Claro, porque habrá quien esté de acuerdo o no, pero el hecho es que las mujeres han sido estructuralmente discriminadas en el acceso a los puestos de elección popular en México. Bueno, entre otros. Sí, entre otros fenómenos discriminatorios. Aquí en el mismo programa lo hemos tratado en varias sentencias importantes de la Suprema Corte afirmando precisamente lo que señalas. Entonces, básicamente, la conclusión de la Corte en este aspecto es, si la representación proporcional solo sirve a los partidos políticos, cuando una persona vota, independientemente de que tenga su lista atrás de quién va a ocupar, al emitir su voto, el voto por personas es solamente el de mayoría relativa. Y ahí el elector sabe que está votando por fulano de tal con nombre y apellido, con titular y suplente. Y si ese elector pues se le ocurre voltear la boleta y ver quién está, pues digámoslo así, esa no es una certeza de que ellos vayan a quedar en el cargo. Entonces la Corte dice, bueno, esto puede ser, pero al final esto puede cambiar si los que ganan en mayoría relativa son puros hombres. A ver, entonces, Janet, te pregunto, ¿cómo entender la mecánica, digamos, para las personas que nos están viendo y que seguramente en los próximos procesos electorales pues ya tendrán mucha claridad en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por quién estoy votando? ¿Por quién está votando el ciudadano? Pues es importante dividir o tener muy claro que existen dos tipos de representantes, por mayoría relativa y representación proporcional. Entonces, cuando votas, finalmente, si votas en mayoría relativa, estás votando por el candidato y su suplente, por la persona que viene ahí con su nombre. Y para representación proporcional estás votando por el partido político. En un inicio estás votando por quienes el partido político está postulando en su lista, pero tú tienes que tener, digamos, ya esa conciencia de que eso puede cambiar, que tú le estás dando el voto al partido político y el partido político tendrá la obligación, y al final también las autoridades electorales, de recomponer esas listas para generar un congreso paritario. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Son listas provisionales entonces? ¿Son listas que pueden ser modificadas a la mera hora? Sí, su mismo nombre lo dice. Es importante también señalar que cada entidad federativa tiene un sistema de representación proporcional distinto. Aquí la Corte ha dicho ya en muchos precedentes que existe libertad configurativa y eso sí se puede que haya, digamos, variaciones. Hay entidades federativas que tienen más representantes de representación proporcional, otros que tienen menos, digamos, dentro de ciertos parámetros, pero los estados pueden decidir. Claro, sí, es un criterio que la Corte ha llamado bases generales, que tiene sus asegúnes, pero bueno, lo que significa es las entidades federativas no tienen obligación de copiar, así como una calca, el sistema de mayoría relativa y representación proporcional del Congreso Federal. Entonces, cada entidad federativa en su constitución tiene tantos representantes de mayoría relativa, tantos de representación proporcional y unos límites se llaman sobre y subrepresentación, que lo que quiere decir es que un partido político no puede tener todo el Congreso local, ¿no? O sea, hay unas hipermayorías, ¿no? que lo lleven a que el pluralismo sea pues, nulo, aparente o nulo. Claro. Entonces, lo que se hace en varios de esos sistemas es que las listas son semicerradas. Lo que quiere decir es que entonces es como una postulación de inicio y que justamente por los criterios de paridad y otros puede cambiar
en el resultado, ya al final, cómo queda la composición de sus representantes por representación proporcional. Entonces el ciudadano tiene que estar advertido de esto que tú señalas, creo yo. Es decir, sabe que como tú voltea la boleta al ver la lista, Claro. Aquí hay estos nombres, pero no quiere decir que el número 1 de esa lista necesariamente va a llegar. Sí, muy probablemente sí va a llegar, Bueno, el 1 porque sí, los digamos, primeros sí, lugares claro, el 1 sí. tienen mucha posibilidad de quedar. Bueno, el 1 puede ser que pase al segundo lugar, o sea, sí puede ser que un 1 pueda no quedar, correcto, depende del número que le corresponda por representación proporcional, pero tiene mucha posibilidad de llegar si está en los primeros lugares de la lista. Pero ya conforme avanza la lista se puede complicar, ¿no? Claro, sí. Ahí es donde estaría la cuestión. Bueno, vamos a hacer otra pausa. No se vayan, regresamos enseguida, porque todavía nos falta mucho por entender esto que toca el corazón mismo del sistema constitucional mexicano en la parte de la representación política, pero también en la parte de la igualdad. Ya muy bien lo decían nuestros invitados, hay una dimensión de mayor participación de las mujeres que han estado históricamente relegadas, hay evidencia clara en ese sentido, y que a través de una serie de reformas legislativas se han ido incorporando cada vez, y con provecho creo yo, a la vida política de México. Sobre esto seguiremos platicando enseguida, no se vayan. Alfredo, regresamos a este programa y quiero preguntarte, la tercera pregunta, porque ya Janet nos contestó la segunda. Se vota por el partido en el principio de representación proporcional, no por una persona, no por el nombre que eventualmente en las candidaturas pueda haber puesto el partido como número 1 o 2 o 3 o el que sea. La tercera pregunta tiene que ver con si en esas listas que los partidos registran ante la Autoridad Administrativa Electoral, digamos, los candidatos van en un lugar específico, en el orden en el que los propios partidos lo designaron. ¿Cómo responde esto la Corte? Bueno, la Corte encuentra que la última pregunta es simplemente la contraparte de la segunda. ¿Por qué? La última pregunta es básicamente si estos reacomodos pueden en algún momento vulnerar el derecho a ser votado de un candidato que dice: yo me inscribí, yo participé en una elección como plurinominal y me toca. Y entonces, si yo voy a llegar a la hora que me asignen mi curul y como ganaron los hombres de mi partido, me van a quitar a mí el curul, entonces, como el Tribunal Electoral dijo, esto podría vulnerar un derecho fundamental que está en el artículo 35 de la Constitución, que es el derecho a ser votado. Entonces, este es un caso, pues no, es atípico, digámoslo así, pero es de colisión de derechos fundamentales o de determinar si en algún momento puede haber esta colisión, porque ya dijimos que uno de los argumentos de las instituciones electorales de Nuevo León para decir no podemos reacomodar es que no queremos vulnerar derechos, ni de los que votan, ni de aquellos por quienes votaron. Entonces, lo que hace básicamente la Suprema Corte, o sea, el Pleno de la Suprema Corte, es decir, a ver, ya dijimos que la representación proporcional es para los partidos. Esto significa que los candidatos, cuando participan y se determinan los ganadores de mayoría relativa y termina la elección por el principio de mayoría relativa, ellos no tienen constitucionalmente protegido un derecho a un lugar en la lista. Esto, claro, diciéndolo así, sin matices, puede decir, pero ¿cómo? Si ellos tenían la certeza de... Pero en alguna medida depende de la respuesta que la Corte da a la segunda pregunta. Correcto, porque la Corte dice, a ver, no, se agota, la elección de mayoría relativa se agota cuando tenemos los resultados de quién ganó cada distrito. Y entonces ya asignas esas curules y ahora sí empezamos con el reparto, pero como tenemos que seguir con el principio de paridad de género, puede ser que un candidato no tenga derecho. Además, como sucede en
en esos sistemas, que son los que están en la línea, los candidatos a los que se les quita el curul también fueron de mayoría relativa, ¿no? Ellos son los mejores perdedores, pero ellos ya tuvieron una oportunidad de ganar y no ganaron. Y entonces lo que dice la Corte que no puedes es usar la representación proporcional para inmunizar a los varones de que sean sujetos de reacomodo. Claro, porque si no gano con mayoría relativa, de todas formas estoy protegido porque voy como número 1 en RP, en representación proporcional. Y claro, un argumento ahí es de legalidad, ¿no? Pero lo que dice la Corte es, a ver, nosotros estamos haciendo interpretación constitucional y entonces lo que estamos logrando aquí es que no de un día para otro, si es libertad configurativa, todos los estados podrían poner un sistema como el de Nuevo León y entonces escudándote en la representación proporcional y el derecho de los candidatos a ser votados, ya no podrías hacer ningún reajuste y entonces... Entonces, paridad de género se vería, digamos, sacrificada o de alguna forma anulada. Correcto, correcto. Entonces, de lo que se trata esta sentencia es de decir, a ver, ¿dónde están los límites de lo que puedes hacer como entidad? Y va a ser inconstitucional que tú hagas vericuetos en la regulación específica local para que no puedas hacer estos reacomodos, porque la Corte repite y repite, esto trasciende y si no lo consideras así, materialmente acabas teniendo congresos completamente desproporcionados. Con estas estadísticas que las hemos visto y exactamente. Están ahí. Entonces no es una cuestión propia de Nuevo León, el país entero estaba con este tipo de asuntos, ¿no? Tenemos una serie de casos que han llegado a la opinión pública de que si las Juanitas, sí. Entonces... Sí, las trampas estas de los... perdón que insista, pero se me hace la falta de voluntad real de los partidos. Es decir, una cosa es ponerlo en la Constitución y todo el mundo sale a hablar y todo, pero a la hora de definir candidaturas y de definir cómo va a quedar integrado un órgano representativo, le dan la vuelta. Claro, y entonces creo que sentencias como esta impiden precisamente eso, porque ¿qué sucede? La Corte te fija 3 criterios de jurisprudencia obligatorios tanto para el Tribunal Electoral y todos los organismos electorales y para todos los tribunales del país, ¿no? Oye, Janet, tú has trabajado mucho y tienes mucha experiencia en materia electoral. ¿Te imaginas esta discusión, esta plática que hemos tenido, estos temas que estamos discutiendo, estos criterios, hace 20, hace 30 años? Pues yo diría que no, o sea, es grata la sorpresa de que hemos estado avanzando en estos términos. O sea, primero empezamos con unas cuotas de porcentajes tal cual previstas en la ley electoral de... creo que primero era 30, 70, ya era un logro, ¿no? La cuota 30, 70, pero estamos 40, hablando, 60. Eso viene en el 97, en 1997, en el COFIPE, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, en el 90. La reglamentación legal de la reforma a la que tú te referiste de la Constitución, la reforma político-electoral de 96, cuando ya se reforma la ley en el 97 ya incorporan esa cuota todavía. Sí, y creo que todavía en el 96 era sugerencia. Hasta una reforma posterior era ya obligatoria la cuota y ya era 40-60. Y me acuerdo que llegó una acción de inconstitucionalidad a la Corte en el 2000, que un partido político promovió, impugnando las cuotas. Dije, las no. Exactamente. O sea, entonces venimos de primero que no se aceptaba el porcentaje, o sea, la cuota, y ahora ya estamos hablando de un principio de paridad que ya está permeando todo, incluso posterior a que se falló esta contradicción de tesis, la Constitución se reformó y ya no da pie a preguntar, porque ya no dice se tendrá que respetar el principio de paridad en la postulación de candidatos, ya le quitaron la palabra postulación y entonces ahora es los partidos políticos deben respetar el principio de paridad. Entonces ya... Ahí ya digamos que quitamos la duda. Quitamos la duda, ya no es en la postulación, es transversal y eso permite hacer todos los reacomodos posibles. Incluso ya se zanjó otra duda que es si se permitía la paridad horizontal, que bueno, ese es otro asunto que también ya falló esta Suprema Corte, pero hemos avanzado. ¿A qué te refieres con paridad, para entender? Sí, bueno, la paridad tiene, digamos, 2 vertientes. Así como existe paridad en mayoría relativa y representación proporcional, también existe
en los congresos y en los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos existe vertical, que quiere decir entre la presidencia municipal, los síndicos y los regidores, o sea, digamos en los lugares de la planilla de los ayuntamientos, y horizontal, que quiere decir en todos los municipios de un estado, un partido político tiene la obligación de postular 50% de candidatas mujeres a presidencia municipal y 50% hombres. Claro, porque si no, la paridad se podría disfrazar y poner a mujeres en síndicos o en municipios que saben que iban a perder, por ejemplo, ¿no? Sí, que también es algo que ya se ha conquistado, bueno, ya hemos conquistado las mujeres jurisdiccionalmente, también es, a ver, y la paridad tampoco es 50-50 que me pongas en los distritos en los que voy a perder, o sea, entonces, te digo, ya es, digamos, por lo menos conquistado esa parte de las mujeres, que ya hemos estado avanzando en estos criterios. Ya no son cuotas, ya es principio y es obligación. Ya no es solo en mayoría relativa, ya es en RP. Y ya no es solo vertical, ya es también horizontal. Entonces, pues por lo menos ahí se ha estado cerrando la brecha. Oye, tú como experta en derecho electoral, ¿verías que falta algo? Es decir, en el horizonte de la igualdad entre hombres y mujeres, en la competencia electoral, etcétera, desde el punto de vista del diseño normativo, ¿falta algo por lograr? Pues yo diría que sobre todo avanzar en la parte simbólica, en la voluntad política, porque las reglas están, la Corte las ha ido validando, hemos estado avanzando, digamos, en términos de derecho, pero en los hechos pues falta mucho. O sea, sigue habiendo violencia política contra las mujeres, que esto quiere decir, ya postularon a la candidata mujer, pero luego no la dejan tomar posesión. No sé, los militantes hombres están en contra de que postulen a mujeres militantes en cierta alcaldía, en cierto municipio. Entonces yo creo que sobre todo falta... Este último que dices es muy importante, porque me daría la impresión que lo que está reflejando es un machismo al interior de los partidos políticos. Digamos, tenemos partidos políticos machistas, ¿se puede decir así? Pues claro, bueno, así como tenemos una sociedad machista, como reflejo de la sociedad. Es reflejo de la sociedad, y entonces yo creo que esa es en la parte en la que falta más avanzar, en la igualdad, en los hechos, en erradicar la violencia, porque bueno, tenemos todas estas reglas, todos estos criterios que pues los partidos políticos tienen que observar porque ya es obligatorio, y las autoridades electorales, pero pues falta mucho avanzar en la cultura de igualdad, pues sí, en erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. En esto que dice Janet, Alfredo, te quiero preguntar, ya estamos en los últimos minutos del programa, pero no quiero evitar esta pregunta porque me parece que Janet lo está planteando con enorme claridad. Hace falta un acompañamiento social también. Podemos hablar de la corresponsabilidad de los partidos, podemos hablar del trabajo de la Sala Superior o de la Suprema Corte. Son cuestiones técnicas, esta sentencia es muy técnica de hecho, pero pues detrás está la voluntad ciudadana también, el hecho de que cuando escucha a Janet hablar del principio de igualdad, o cuando escuchas el argumento en contra de la violencia política de género, pues tiene que haber una sociedad que apoye eso. Allí hay una discusión de valores, hay una, no sé si llamarle una lucha cultural, ¿cómo lo llamarías? No, claro, desde luego, o sea, a ver, el derecho por sí solito no va a lograr nada. Las normas solas, ¿no? Las normas solitas no van a lograr nada. Lo que decía Bobbio, la Constitución sola no puede. Entonces, sí, de esto desde luego necesita mucha sensibilidad, que la sociedad entienda que estamos mejor si todos somos iguales, independientemente de nuestro género. O sea, y que evidentemente las decisiones son mejores para todos si quienes toman esas decisiones, en este caso son... están debidamente representados, ¿no? No podemos esperar que mejoremos si está excluida una gran parte, es más, la mayoría de la población, porque las mujeres son mayoría, ¿no? Y sí, Sí, estadísticamente el INEGI dice que hay más mujeres en México que hombres, ¿no? Entonces, a la Corte le corresponde, yo creo, pues ver lo técnico y asegurarse de que los criterios sean claros para que no se puedan
pues no haya vericuetos en donde se puedan escabullir, pero no dejo de reconocer que luego encuentran maneras que todavía no sabemos cuáles serán y que pues para eso tienen las instituciones, dejarse guiar por los principios y resolver como debe ser. Entonces vamos en la dirección correcta, Janet. ¿Dirías que...? Pues yo diría que sí, pero falta meterle la parte de los hechos, ya de la vida política, pues es muy complicada para las mujeres. Todavía hay obstáculos que impiden una efectiva representación política. Ahora, el hecho, lo que decía Alfredo, me quedé pensando en esto que decía Alfredo porque es muy importante. El hecho de que si se llegara a observar en el horizonte, yo creo que hemos avanzado también estadísticamente, pero si se llegara a observar una perfecta paridad, eso no necesariamente orienta a los órganos representativos en una dirección que uno quisiera como muy favorable a derechos. Estoy pensando en el argumento que siempre se da de que las decisiones sobre penalización del aborto la toman congresos donde mayoritariamente son hombres y pues ninguno de ellos ha abortado ni va a abortar nunca. Pero luego llegan mujeres con una ideología conservadora y dejan esas normas también. Es decir, el hecho de que estén las mujeres no orienta en una determinada ideología o en una determinada dirección el resultado de la acción política. No sé si... Sí, yo creería que no, digamos, es una... no lo llamaría falacia, pero digamos, se piensa que las mujeres deben estar en los congresos porque representan los intereses de otras mujeres en cierto sentido, ¿no? Como progresista. Pero bueno. Pero, a ver, ahí. Pues sí, pues eso no tiene que ser así, no, digamos, no es así, pero tampoco tendría por qué ser así. Digamos, el hecho de ser una mujer que sea representante de una mujer no significa que tenga que ser una mujer liberal o tal, ¿no? Sino que se trata de que haya presencia de las mujeres y que las mujeres puedan, en sus dimensiones y sus visiones políticas, contribuir a generar la política y el avance está ahí, del país. Y el avance, bueno, también es simbólico que haya más mujeres por el solo hecho de que otras mujeres se ven representadas en las mujeres que están en el poder y entonces dicen, bueno, no es tan difícil llegar a acceder a un cargo público y entonces la simple presencia de una mujer tiene un valor simbólico que también hay que fomentar. Sin duda alguna. Janet Velázquez, Alfredo Narváez, muchísimas gracias por esta explicación y por ayudarnos a entender esta contradicción de tesis, la 275-2015. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República.